Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Tijerina y en esta ocasión vamos a compartir con ustedes una herramienta que nos va a venir a apoyar en gran medida en la preparación de nuestros datos ante la llegada inminente del CFDI 4.0. Como antecedentes, quisiera comentarles, bueno, que en el CFDI 4.0 ahora se requiere que el nombre o razón social y la residencia fiscal o código postal del receptor correspondan a los registrados en el SAT en el Registro Federal de Contribuyentes. En caso de que alguno de estos datos esté incorrecto, simplemente no voy a poder continuar con la emisión del CFDI. Ahora, esta información de RFCs está registrada en el SAT en algo que se conoce como listado de contribuyentes obligados o LCO, que tiene como características que solamente está disponible para los proveedores autorizados de certificación o PACs como los conocemos con otro nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un tema de protección de datos personales que no les permite compartir el LCO. Ahora bien, otra característica es que el nombre o razón social de los contribuyentes en este LCO está sin el régimen societario y en mayúsculas. Para ponerles un ejemplo, si yo tengo la razón social, la tiendita SADCB, en el LCO aparecería como la tiendita en mayúsculas. Entonces, ¿qué vamos a hacer en Microsip? En Microsip, a través de esta herramienta, lo que sí vamos a poder hacer es tomar ese nombre y código postal de los elementos de los catálogos que tengo en el sistema, por mencionar clientes, proveedores y empleados, y validarlos en el SAT para asegurar que los datos están correctos. En caso de que no estén correctos, algunas facilidades para poder corregirlos. Ahora, una vez que estén correctos los datos, los vamos a guardar en un apartado de datos fiscales. ¿Para qué? Para no mezclarlos con la información comercial. Y en este apartado de datos fiscales vamos a guardar el nombre fiscal como está registrado en el LCO y la residencia fiscal, que es decir, el código postal con el cual se registró el contribuyente ante el Registro Federal de Contribuyentes. Y al momento de estar generando los comprobantes ahora en el sistema, vamos a tomar estos datos de este apartado de datos fiscales y no de los catálogos como lo veníamos haciendo. Y de esta forma vamos a asegurar que los comprobantes se estén emitiendo sin problemas. Ahora bien, como características de esta herramienta es que vamos a intentar procesar todos los elementos de catálogo que tenemos, vamos a convertirlos a mayúsculas, vamos a quitarles el régimen societario y vamos a tratar de guardar los datos correctos en mayúsculas y sin el régimen societario para que ya sea fácil la generación. Ahora, otra característica es que vamos a excluir los RFCs genéricos, es decir, el RFC de público en general y el RFC de extranjeros, simplemente no los vamos a procesar porque no tiene sentido ya que no existen en el LCO. También vamos a excluir todos aquellos elementos por cuestión de optimización de la herramienta, aquellos elementos dados de baja en el sistema porque simplemente pues ya no se utilizan en la operación. Algo adicional en el caso de los clientes es que también en el tema de los consignatarios vamos a tratar de pasar a este apartado de datos fiscales pues los elementos que se están considerando para la facturación o que tienen habilitado la casilla de que se utiliza para facturación. Ahora, otros datos importantes. Por ejemplo, esta herramienta, si yo tengo AS con punto de venta offline en el entendido de que la información de los clientes está en la base de datos matriz, pues solamente se debería de utilizar la herramienta en la matriz. Y ahora, si tengo una S con sucursales con catálogos centralizados, es decir, tengo una base de datos en cada uno de mis puntos de venta, incluyendo la matriz, pues hay que ejecutar esta herramienta tanto en la matriz como en mis sucursales para corregir la información de los contribuyentes y que se puedan emitir los comprobantes sin problema en cualquiera de estos sitios. Ahora, algo muy relevante, esta herramienta solamente es compatible a partir de la séptima edición de la versión 2021. ¿Por qué? Porque en la séptima edición preparamos la base de datos con este apartado de datos fiscales para que esta herramienta pudiera funcionar y que nosotros pudiéramos adelantar para ustedes esta herramienta en la preparación de los datos para el CFDI 4.0. Ahora, algo muy relevante en temas de autenticación con los servicios que vamos a estar utilizando es que se debe de configurar la zona horaria en los datos de la empresa
Y también configurar en Windows, establecer la hora y zona horaria en forma automática. Y ahorita vamos a mostrar cuáles son los lugares que tenemos que habilitar estas opciones para temas de autenticación, repito. Ahora, vamos a pasar a un demo, nada más para aclarar. Por ejemplo, en el tema este, de los datos que tengo que configurar para cuestiones de autenticación, si ustedes recuerdan en los datos de la empresa, en la pestaña comprobantes fiscales digitales, está la zona horaria del servidor de datos que se debe de estar configurando apropiadamente para que no tengamos ningún problema a la hora de estar accediendo a los servicios de validación. Ahora, por otro lado, también tenemos la configuración de fecha y hora, tener activados, establecer la hora automáticamente y cambiar a horario de verano automáticamente para que tampoco tengamos problemas en la autenticación con los servicios que vamos a estar utilizando. Ahora bien, ¿cómo funciona la herramienta? Déjenme nada más cancelar. Vamos a proveerles de un ejecutable donde nos va a solicitar las credenciales de la misma manera como cuando yo entro a Microchip. Me va a pedir los datos de la conexión y después me va a solicitar la base de datos con la que yo quiero empezar a trabajar, a hacer esta depuración de datos fiscales. Me va a aparecer un diálogo donde yo voy a tener un apartado para los clientes, para mis proveedores y en el caso de que yo esté utilizando el sistema de nómina, también para mis empleados. Y ahora funciona de la siguiente manera. Si ustedes observan, tengo la información de mi nombre comercial, como tal como lo tengo registrado en el catálogo, y tengo el código postal de la dirección de cada uno de los elementos. Entonces, en este ejercicio para poder automatizar la identificación de los datos fiscales, vamos a extraer el nombre, lo vamos a convertir a mayúsculas y le vamos a quitar el régimen societario. Y vamos a tomar como residencia fiscal el código postal que ya mencionamos. Entonces, de esta manera vamos a preparar la herramienta para que yo empiece a validar los datos y con un simple clic yo corro la validación. En este caso estamos validando 64 clientes que tenía yo, por ejemplo, en esta base de datos. Procesé los 64 y si ustedes observan, hay una leyenda que dice 32 clientes se les registraron sus datos fiscales en forma automática. ¿Qué quiere decir esto? Que al yo extraer el nombre, convertirlo a mayúsculas, quitarle el régimen societario, tomar la dirección principal del cliente, por ejemplo, en este caso, con esos datos hice la validación y el SAT me dijo que estaban correctos. Entonces, esos elementos ya se guardaron en este apartado de datos fiscales, es decir, ya no voy a tener ningún problema en la facturación con esos elementos. Ahora, hay otros elementos que faltan de validar y si ustedes observan ahí con los colores verde y rojo, el verde me dice que el nombre sí estaba bien, pero tal vez el código postal en rojo no estaba bien para ese contribuyente. O en algunos puede ser que el código postal estaba bien, pero el nombre estaba mal y tengo que empezar a trabajar con cada uno de ellos para llegar al valor correcto. Por ejemplo, si yo abro un contribuyente, por ejemplo, una persona física, hay algo que identificamos en los procesos de validación, es que en el LCO el SAT tiene registrados a los contribuyentes en el orden nombre, apellido paterno y apellido materno. Entonces, en estos casos, yo tendría que estar invirtiendo los apellidos con el nombre, después hago la validación y en este caso ya tendría validado ese RFC para poderse utilizar en el sistema en la generación de comprobantes. Al darle yo un aceptar, desaparece de la lista de pendientes de validar para que nada más me queden para trabajar los que todavía tienen algún problema. Ahora, hay algunas técnicas que pudiéramos estar utilizando para agilizar este tema de la validación y tener que evitar lo tan comentado de estar solicitando la constancia de situación fiscal. Habrá casos, por ejemplo, en donde yo no tenga por ejemplo, para este RFC, tengo el nombre de la persona física, pero no tengo el código postal y no tengo una fuente para poder
conseguir el código postal, ya tendría yo que contactar a la persona física o tal vez en el portal de información de la empresa o de plano solicitarle su constancia de situación fiscal. Pero habrá otros casos, por ejemplo, en el caso de personas morales, donde yo pueda tal vez utilizar algunos medios de localización. Por ejemplo, yo pudiera irme a la sección amarilla y buscar un contribuyente en particular y tal vez en la sección amarilla o en Google o en el portal de la empresa yo localice el código postal en cuestión. Yo lo copio, me regreso a la herramienta, asigno el código postal, lo valido y como ven ya sería el correcto y queda guardado en este apartado. Doy a aceptar y empiezo a depurar en este ejercicio de ir ajustando la información de datos fiscales de mis contribuyentes. Por ejemplo, pudiera tener otro ejemplo, por ejemplo aquí vamos a tratar de hacer el ejercicio de tratar de localizar este contribuyente y tal vez en esta fuente no lo consiga y me vea en la necesidad de estar buscando tal vez en Google información o una factura de este contribuyente. Y por ejemplo, en este caso, pues encontré una factura y veo en el domicilio del contribuyente que su código postal es el 77516. Intentaremos con ese y pues resulta que tampoco es el correcto. Entonces yo me regreso y veo otros datos en la factura y veo que el lugar de expedición el 77500, intentamos con ese y pues resulta que es el correcto, ¿no? Entonces es una manera de ir agilizando esta depuración de información, tal vez evitándonos un poquito la solicitud de esta constancia de situación fiscal y ya en el caso extremo, pues que caer en la solicitud de la constancia para tener los datos correctos, ¿no? Entonces de esta manera vamos a empezar a darle una depuración a la información de los contribuyentes y repito, eso estará disponible para clientes, proveedores y empleados y en este ejercicio pues podemos ir preparando la información para la llegada de nuestro CFDI 4.0.